Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Los que no tengan Biblia, o hay gente que me ha dicho que no deberíamos de poner diapositivas porque la gente se acostumbra a no traer su Biblia, y sí he notado aún en mi misma familia que a veces no traen Biblia. Aunque este versículo tiene muy poco que ver con la enseñanza de hoy, o tiene que ver mucho con la enseñanza de hoy, el Señor Jesucristo está diciendo: pensáis que vine a dar paz en la tierra. No os digo, sino más bien división, porque de ahora en adelante, y este es el radio, este es el número, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Podemos ponernos cómodos? Espero que estés muy contento de estar aquí. El hecho es que esta mañana el Señor, en su misericordia y en su superabundante gracia, nos dio esa facilidad de venir aquí, nos habilitó. Pero es muy importante que sepas que esta es tu familia. Sí, es tu familia. Y te voy a decir algo terrible que va a romper tus sentimientos. Esta debería ser tu familia más que tu familia de carne y sangre. Eso es lo que dice la Biblia. Eso significa el nuevo nacimiento. Y a veces pensamos que nos sentimos más cómodos con otras gentes y esto, pero no debería ser, porque tenemos una base en común, tenemos una piedra angular inamovible, tenemos el mismo cimiento, tenemos el mismo Padre, y estamos contenidos en la misma iglesia, la iglesia de Jesucristo. Esto debería ser real en todos nosotros. A veces no lo es, por falta de conocimiento, por falta de disciplina. Aquí entre nosotros hay gente que es digna de confianza. Escúcheme, tiene un punto lo que acabo de decir. Hay gente que ha demostrado a través de los años ser dignos de confianza, que son gente que se le puede pedir un consejo, que se le puede pedir ¿sabes qué? Dame una palabra de aliento. También tenemos hombres aquí que han demostrado a través de los años que han servido a su país y que han demostrado una carrera. Eso no pasa de la noche a la mañana, hermanos. Esta es la familia de Cristo, en la cual deberíamos estar contentos de estar aquí. Tu propia familia, hermano, el momento que le dejes de dar o dejes de ser de su agrado, mejor dicho, te conviertas a Cristo, muchos de ustedes van a ser abandonados. Ese no es el tema de hoy, pero quería plantear esta situación esta mañana. Justificación solo por la fe. Y vamos a poner atención aquí al monitor y vamos a empezar a dar diferentes parámetros
Y uno de los parámetros principales que vamos a decir esta mañana, que vamos a plantear, es ¿cuál era el parámetro? ¿Por qué comenzó la reforma? ¿Por qué fueron movidos estos hombres a marchar en contra de todo poder de una organización como la iglesia tradicional, en la cual dominaba el mundo, pero ellos estaban dispuestos a morir por lo que creían? Vamos a ir a Gálatas 1:6. La justificación solo por la fe es el tema que Lutero llamó el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Y esta es la opinión de este ex monje, Martín Lutero, en el cual estuvo dispuesto a marchar con todas sus fuerzas, con todo el poder que le había dado la gracia, en contra de algo que iba en contra de la palabra de Dios. Estamos en Gálatas 1:6. Estoy maravillado, dice el apóstol, estoy asombrado de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, un poquito de conocimiento es peligroso. Este es un axioma, esta es una máxima en la iglesia creyente. Cuando tienes un poquito de conocimiento y no tienes todo el conocimiento, no tienes toda la fotografía, no has leído todo el capítulo, no has meditado en esto. El hermano R.C. Sproul le decía a los estudiantes de teología, aún después de graduados, les decía que tuvieran cuidado contra quién iniciaban batallas, contra quién iban, porque no se podía estar peleando por cualquier motivo, por cualquier diferencia teológica. Pero hay algunas en las que es necesario, como estos reformadores, en dar tu vida por ellas. Y esta es una de estas. Así es. Cuidado, todavía sois unos principiantes en el campo de la teología, les decía el hermano Sproul a sus estudiantes. No se puede pelear por cualquier diferencia de doctrina, pero hay algunas que es necesario dar la vida por ellas. Y a medida que creces en tu conocimiento y sabiduría, puedes diferenciar estas. Nunca estas doctrinas por las cuales tenemos que dar todo. El mismo Lutero fue atacado por este señor Desiderio Erasmo de Rotterdam. Él fue atacado en un libro llamado La Diatriba, y la contestación de nuestro hermano Lutero a este hombre fue la esclavitud de la voluntad. Pero fíjese algo maravilloso. Lutero le agradeció a este Desiderio que no lo hubiera atacado en cosas vagas. Y él les llamó cosas que no tenían gran importancia. Dijo, te agradezco que no me hayas atacado en cuestiones de María, en cuestiones de confesión, o me hayas atacado en cuestiones del Papa, pero en esto que él lo llama de suma
importancia. Fíjate lo que pasa ahorita en el siglo XXI, en el cual vivimos. Ahorita tenemos esta paz en la cual podemos predicar el Evangelio, podemos tener esa libertad de ir y atestiguar lo que conocemos, de enseñar lo que Dios nos ha dado, y no somos perseguidos, no somos quemados a la hoguera, no estamos siendo atribulados físicamente por hacer las cosas del Señor. Y eso nos llama también a una responsabilidad, pero esa no era la atmósfera en el siglo XVI. Esa no era la atmósfera en el primer concilio o los primeros concilios. Esa no era la atmósfera que se vivía en ese primer concilio del Vaticano, en lo cual ustedes que creen en el Señor Jesucristo, que creen que solamente la fe en Jesucristo es la que salva, eran tachados y eran catalogados de herejes y separados. Esa es la realidad. La historia, muchos católicos no conocen su propia historia. En el segundo concilio, aproximadamente 100 años después del primero, el Papa Juan XVIII se refirió a los protestantes como hermanos separados. Cambió la retórica completamente. Ahorita no estamos viviendo en este mundo. Ahora no vivimos bajo esa persecución. Los tiempos han cambiado. ¿O no han cambiado? Ya no somos perseguidos. Ya no somos tachados de herejes. Ya no somos aquellos separados. Ahora, este nuevo concilio nos dio un nuevo nombre. Somos los hermanos separados. Pero entre nosotros, entre nuestras filas, en aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús nada más, han salido gentes que ha dicho cosas como esta: la reforma ha terminado. Lutero tenía razón en el año 16, en el siglo XVI. Toda la reforma fue una tempestad en una tetera. El hecho de la controversia de la reforma sobre la justificación solo fue por fe, simplemente un malentendido. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Esos eruditos que dicen ser creyentes han dicho que eso fue simplemente un malentendido. Escuchen, hermanos, a veces no hay mejor testigo que la historia. La historia atestigua de lo tonto que es el humano, ¿no es cierto? Puedes ver la historia y puedes ver qué atrocidades hemos hecho, pero hay gente hoy en día que no cree que los nazis casi exterminaron a los judíos o exterminaron casi 6 millones de judíos. Hay gente que cree eso. Hay gente que cree que la reforma no era justificada. Hay gente que cree que la reforma no era necesaria. Hermanos, el nombre evangélico, ¿ustedes saben qué quiere decir evangélico? Que defiende el evangelio. Es un mote. Oh, son evangélicos. Creen en el evangelio. Hermanos, todos fuimos testigos. Si has sido cristiano por los últimos 15 años, 20 años, tú fuiste testigo de esa iniciativa ecuménica en de apapacharnos, en que creyentes, supuestos creyentes, se juntaron con Roma
y dijeron, vamos a ser cuates ahora, vamos a ser amigos. Y nosotros fuimos testigos, hermanos, ustedes fueron testigos de esta situación. Ustedes fueron testigos de cómo algunos artistas que supuestamente cantaban para el Señor o cantaban para el Señor, habían ido y fueron predicadores, fueron acogidos por Roma y iban a tener esta fe en común. Pero algo que sucedió es que los católicos, muy lejos de desmentir lo que habían pasado en el primer concilio y muy lejos de desmentir lo que decía su catecismo en el año 90, ellos afirmaron y dijeron, no, sí es cierto, ustedes están equivocados. Ustedes que creen que solamente la fe en que Cristo Jesús nada más es la que salva, están equivocados. Nosotros nos mantenemos en nuestra posición. Y sucedió algo con los creyentes que fueron o que estaban allí. En medio de esta confusión, escuchamos a los protestantes de ese acuerdo y a los líderes católicos romanos, ambos decir a sus públicos esto. Escuchen con atención. Entendemos que ambas partes no estamos de acuerdo en el significado, en la base de lo que se está discutiendo. La fe, solamente la fe en Cristo Jesús es lo que salva, nada más, solamente la fe, solamente eso. Pero ellos llegaron a esto, y esto es una ambigüedad. Es una ambigüedad en la cual es estudiada y es preparada, donde si tenemos un desacuerdo, lo vamos a decir de tal manera de no ofender a la otra persona, pero tenemos teniendo este desacuerdo. Eso, hermanos, eso es un fraude. Es un fraude. Hay cosas, como dije antes, o como mencioné antes, que el hermano R.C. Sproul le decía a sus estudiantes, no es necesario que discutan por todo principio teológico, pero hay principios teológicos que no son reconciliables. Hay principios teológicos que tenemos que defender con la vida. Este era un fraude. Recordamos al hermano Lutero, al hermano Calvino, ante el magistrado. Los reformadores del siglo XVI estuvieron en medio que tal vez pueda ser la controversia más grande que haya sufrido la cristiandad. Creo que todos sabemos algo de la Reforma. Saben que Lutero, en efecto, llama a la doctrina de la justificación por la fe solamente el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae, diciendo, si afirmas este artículo, la iglesia permanece. Escuchen con atención, no me estoy saliendo de la escritura. Entiendo perfectamente quién es el que sostiene a la iglesia. Entiendo perfectamente quién es el que dio la vida por la iglesia. Pero hay diferencias que no son reconciliables. Y el hermano Lutero estaba dispuesto a dar su vida por esto. Si niegas este artículo, tú como iglesia, me refiero al individuo, caes. Y qué grande es tu caída. Esta es la afirmación de Lutero, pero más adelante vamos a examinar esto a través de las Escrituras. Esta es la opinión de este reformador. Lutero dijo, el artículo de la justificación solo por la fe en Cristo, que es nuestra única protección, no solo contra todos los poderes y conspiraciones de los hombres,
sino también contra las puertas del infierno. Ustedes que atienden a esta iglesia están familiarizados con este término en latín, sola fide, una sola fe en Cristo. Una fe, escúchenme, ve lo hermoso de esto, una sola fe en Cristo, sin obras. Las obras no te salvan. El artículo de la justificación, continúa diciendo el hermano Lutero, es el amo, el príncipe, el soberano, el juez de todas las doctrinas. Conserva y gobierna toda la doctrina de la Iglesia y eleva nuestra conciencia a Dios. Sin esta base, el mundo está muerto y en completa oscuridad. La doctrina de la justificación sea diligentemente aprendida en todos nuestros centros de alabación, en todos nuestros centros de estudio, porque todos los demás artículos descansan sobre este. No hay término medio entre estas dos justicias: el enérgico de la ley y la intercesión que viene de Cristo. A lo que Lutero está llegando, fíjense lo que está diciendo Lutero. No nos vamos a poner de acuerdo en esto. Aquí va a salir chispas, aquí se va a poner la cosa complicada. Lo primero que decían ellos es, sobre sí o no, la base de nuestra justificación se encuentra en nosotros. Nuestra justicia que naturalmente tenemos congénita, inherente, o que pudiéramos alcanzar por nuestro trabajo sin importar cómo se logre. O la postura evangélica, que la justicia que tenemos ante Dios es la justicia de Cristo, imputada a nosotros por la fe. Entonces, en el análisis final, esa justicia de Cristo no es mi justicia. Esa justicia de Cristo no es mi justicia. Ha sido puesta en mí, ha sido imputada en mí. No hay un término medio. No puede haber compromiso en esto. Y la única forma de que este problema se pudiera resolver es que alguno de los dos bandos, alguna de las dos partes cediera. Pero como dijeron los reformadores y lo han sostenido por todas las edades, nosotros estamos dispuestos a esperar. Nosotros estamos dispuestos a esperar que la otra parte cambie de parecer. Nosotros estamos dispuestos a esperar en Cristo Jesús. La única cosa y forma en que este problema puede resolverse es que la otra parte se rinda. Esta doctrina, dijo Lutero, es la cabeza y la piedra angular. Fíjate lo hermoso de esto. ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es un ángel del cielo? ¿Qué son todas las criaturas en comparación con el artículo de justificación solamente por fe en Cristo Jesús? Por lo tanto, si ven este artículo contradecido, atacado, te invito, cristiano, a defenderlo con tu vida. El hermano Calvino dijo, siguiendo a Lutero, dijo que el artículo de la justificación por la fe solo era o es la bisagra sobre el que el todo gira. Añadió en sus instituciones la idea de que la justificación por la fe solo es el fundamento principal de la que la religión se apoya. Este señor, este teólogo, algunos lo han escuchado de él, J.I. Packer, es un prólogo
que tradujo un libro, un compendio, Athanasius de Incarnatius, y él hizo una metáfora, dijo que la justificación por la fe estaba sobre Atlas, sobre cuyos hombres descansan todos los demás. Después se retractó de haber usado esta metáfora y dijo, más tarde Packer, por supuesto, cambió su metáfora, donde ahora llama a la justificación por la fe solamente en Cristo. Pero los oponentes se mantienen en sus posiciones. Y esto es algo que tú debes de saber como iglesia. Cómo esta posición, cómo este conocimiento me debe afectar. Es muy necesario que sepas esto. Porque a veces, aún la iglesia creyente, aún la iglesia cristiana, tenemos ideas que no son ciertas. ¿Les ha pasado eso? Que tenemos ideas que pensamos que algo es así, pero no es cierto. Y lo que hacemos es que estamos cambiando la verdad. Estamos mintiendo. Y lo hacemos a veces por ignorancia. ¿Cómo me afecta tener clara mi postura como evangélico? ¿Cómo es eso? Creo que en parte de responsabilidad de la iglesia evangélica, que durante siglos hemos tenido una versión no muy acertada de qué cree el catolicismo en este punto. Si tú tienes familia católica, vives en México, es necesario que sepas qué es lo que ellos creen. Y no lo que ellos creen, lo que dice la gente, sino lo que creen ellos en sus concilios, lo que creen ellos, lo que ellos han asentado en papel. Vamos a ver 3 cosas que los evangélicos creemos sobre esta postura de la iglesia católica, pero que no son completamente verdaderas. Primero, los evangélicos creemos que la justificación es por la fe. Gloria a Dios. Pero creemos que Roma cree que es por las obras. Nosotros creemos que es por gracia, gloria a Dios. Pero creemos que Roma cree que es por mérito. Nosotros creemos que es por Cristo. Pero creemos que Roma cree que es por nosotros mismos. Y eso no es cierto. La postura católica es diferente. Roma siempre ha enseñado que la fe es un requisito previo necesario, una condición necesaria para la justificación. Se me pasó una... En el siglo XVI, el Concilio de Trento, Roma, dice principalmente 3 cosas. La fe es el inicio de la salvación. Segundo, es el fundamento de salvación. 3, es la raíz de la salvación. Pero escuchen y entrenen sus oídos a escuchar con delicadeza. Lejos de enseñar que la justificación es aparte de la fe, Roma ha enseñado enfáticamente durante siglos que la fe es un necesario para la justificación, una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Me expliqué? Han dicho que la fe, entonces, que esta fe tiene que ser enfáticamente durante siglos un ingrediente necesario para la justificación, pero no una condición suficiente. Ellos afirman que pueden tener fe auténtica y aún no tener justificación. ¿Escucharon lo que dije? Ellos afirman que pueden tener una fe auténtica, pero todavía no son justificados. En la 6ª sección de Trento,
Roma, al definir el pecado mortal, dice que una persona que puede tener fe auténtica puede perder esa justificación, puede perder esa fe. Y entonces recurren a otro artículo o a un sacramento, el sacramento de la penitencia. Ahora, aún teniendo esa fe, pueden perder su salvación. Roma dice, la fe no es suficiente para llevarte a la salvación, y por eso Roma no dice que la justificación es por obras, sino dice que la justificación es por la fe más las obras. Los creyentes creemos que si tenemos fe en Cristo Jesús es suficiente para ser justificados. Ellos creen exactamente lo mismo, más las obras. Los cristianos decimos que la justificación es solo por la fe en Cristo Jesús. Roma dice que la justificación es la fe más las obras. Lo vemos claramente bajo la indicación de la doctrina de la penitencia. Para ser restaurado, la justificación, uno debe realizar obras satisfactorias. Fe más obras, justificación. Los reformadores afirmaban exactamente lo contrario. Los reformadores estaban diciendo que no. En el momento que tienes fe, tienes a Cristo. En el momento que tienes fe, tienes justificación. La justicia de Cristo te es imputada. Tienes el Evangelio. Estás perdonado. Tienes la remisión de los pecados. Entras en el reino de Dios. Eres adoptado en la familia de Dios y eres salvo. No es fe nada más. No es fe. Entonces, lo que estaban diciendo es esto. No es fe más otra cosa. Es solamente fe. Los reformadores enseñaron que la justificación era solo por gracia, el regalo inmerecido. Roma dijo, no se puede ser justificado sin la gracia, pero no la gracia como nosotros la vemos, o no la gracia como nosotros la obtenemos. Entonces se van hacia el bautismo. Tienes que tener la gracia de la justificación que comienza con el bautismo, en la infusión de la gracia justificante en la persona que recibe el sacramento. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Ellos creen que la gracia es una infusión que comienza con el bautismo. Hermanos, ¿no estamos agradecidos de haber sido liberados? ¿No estamos agradecidos de ser libres en Cristo Jesús? De tener una fe en Cristo Jesús, una fe salvadora. Porque ellos a veces no saben lo que creen realmente. La última infusión de la gracia es el sacramento de la penitencia. Muy importante, hermanos. No quiero que se confundan. Nadie que se vaya de aquí diciendo que yo dije que lo que justifica a una persona es creer en la doctrina de la justificación solo por fe. Fíjense esto, es muy importante, porque la doctrina no salva. Cristo es el que salva. Digamos, hay gente que conoce las doctrinas de la gracia de arriba abajo. Hay gente que te las puede recitar, pero no son salvos. Cristo, tener una relación personal con Cristo. Por eso es tan importante leer tu Biblia para conocer a Cristo. Vean lo que dicen: un mérito congruente sin el cual no pueden haber sido justificados. Eso refiriéndose a la Iglesia Católica. Lutero y Calvino afirmaron que la salvación solo es por gracia.
La justificación por la fe solamente es simplemente una abreviatura de la justificación por confiar solamente en Cristo como Señor y Salvador. Repito, los protestantes han acusado a los católicos de decir que ellos se justifican sin Cristo, cuando decimos que la justificación es solo por Cristo. Pero escuchen, la Iglesia Católica afirma que tienes que tener a Cristo para ser justificado, pero lo que Cristo hace con su gracia y la infusión de la gracia para ti, te da el poder para cooperar con ella y consentir a ella para llegar a ser inherentemente justo. ¿Escucharon la diferencia? Ahora ellos dicen que sí, tienen fe, pero ahora tienen ellos que cooperar con esta gracia, tienen que cooperar, tienen que hacer esfuerzos, trabajar duro para llegar a ser salvos. No. Así es. Ahora, esta palabra, fíjate la palabra en latín, ineres. Y ellos están diciendo, Roma lo enseñó en el siglo XVI, lo enseña en el siglo XX, lo enseña hoy, que al menos que la justicia auténtica sea inherente, que esté contigo, a ti, Dios nunca te puede pronunciar justo. ¿Escucharon lo que acabo de decir? La justicia no nació contigo. La justicia no es tuya. La fe no es tuya. Y entonces recurren ellos a otra instancia. Porque ellos piensan que en el catecismo católico de los años 90 enseñaba que si mueres con alguna impureza en tu alma, no vas a ir al cielo. Y entonces mencionan, debes ir al purgatorio, debes ir al lugar de purga donde esas impurezas pueden ser purgadas hasta que seas completamente justo, porque Dios nunca te declarará justo hasta que seas en realidad justo. Quiero que piensen por un momento, hermanos, que hay alguien sentado en el purgatorio y está esperando que de esta persona, nazca esta justicia. Se la va a pasar en el purgatorio por siempre. Esta justicia es ajena a nosotros. Esta fe es ajena a nosotros. La doctrina protestante, que dice que eres justificado solo por la fe, implica un afianzamiento legal, a la que Dios está llamando a alguien justo, cuando de hecho, bajo su análisis, esta persona no lo es. A lo que se refiere legalmente es a la imputación de la justicia de Cristo. Dios me declara justo, no porque yo sea justo, sino porque Cristo es justo. Y Él es mi justicia. Y su justicia es la única justicia que puede existir. Si tengo que esperar por esta imputación, ahí en el purgatorio esperaré toda la vida. Históricamente, fíjense, quiero que vean esta ironía. Y esto es tremendo. Tal vez ustedes ya conocían estas cosas, pero eso es tremendo. La Iglesia Católica acepta la imputación de nuestro pecado a Cristo Jesús. La Iglesia Católica acepta la imputación. Quiere decir que, sí es cierto, le pusieron el pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo se hizo pecado por nosotros. Ellos aceptan esta cuestión, pero rechaza la imputación de su justicia a nosotros por fe solamente.
Entonces, no tienen ningún problema en aceptar que el pecado lo llevó a Cristo Jesús en la cruz, pero no pueden aceptar que la fe en Cristo Jesús salva solamente. Rechazan la imputación de su justicia a nosotros por la fe solamente. Históricamente, los evangelios fueron llamados evangélicos porque atesoraban el evangelio. Soy justificado por la gracia gratuita de Dios, por lo cual la justicia de Cristo me es imputada por la fe. Y cuando los reformadores trataron, porque si hubo intentos, escúcheme, hubo intentos de conciliar este problema, y cuando trataron ellos de conciliar, los reformadores trataron de hablar, de enseñar, de demostrar lo que ellos creían a través de las Escrituras, el asesino de esto, el asesino de los católicos fue la imputación de la fe, la imputación de la gracia salvadora, la imputación de que Cristo, ellos no podían aceptar este término, que Cristo había imputado su justicia en su pueblo, lo había declarado justo. Roma se atragantó con esta palabra imputación. Dijeron, tiene que ser justicia inherente, no justicia imputada. Aquí es donde Lutero dijo la justicia por la cual somos justificados, y usó un término en latín, extra nos, está fuera de nosotros, no es mía. Aquí me van a ayudar con esta palabra, justitium alinium, es una justicia ajena. Escuchen esto, había dos posiciones, los reformadores se afirmaron en la suya, so pena de muerte, y el otro bando se afirmó la suya. ¿Habrá alguna tercera posición? ¿Podemos llegar a un punto medio? ¿Podemos llegar a alguna conciliación a este problema? De ninguna manera. De ninguna manera. No hay un punto medio. ¿Eres justificado solamente por la fe o no eres justificado solamente por la fe? No hay puntos medios. Y esa es la única justicia que me puede llevar al reino de Dios. Esa es la única justicia que me puede llevar al reino de Dios. No hay un término medio. Es por eso que dije que si vas a resolver ahora alguna vez o a un lado, tiene que rendirse, se tiene que rendir incondicionalmente. Uno de los lados, y la pregunta es esta: ¿ustedes creen en sola fide? ¿En solo la fe en Cristo? La justificación por la fe solamente es fundamental para el Evangelio. Escuchen lo que acabo de decir. ¿Ustedes creen en solamente eso? ¿En solamente esa fe salvadora? ¿Eso es algo importante? ¿Esa fe es importante? ¿Es importante? ¿O es esencial? Porque podemos decir, es muy importante que tengas fe. O decir, si no tienes la fe que salva, te vas a ir al infierno. Es esencial. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y regresamos a Gálatas. El apóstol está diciendo, estoy maravillado, asombrado, que tan pronto hayas abandonado aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara
otro evangelio contrario al que os hemos anunciado sea anatema. Como he dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se fijaron que Pablo está hablando primeramente de una mezcla de fe? Está hablando de otro evangelio diferente, pero dice, y aunque lo está haciendo de manera hiperbólica, se apresura a resaltar, es decir, no hay otro evangelio, solo hay un evangelio, no hay dos evangelios. Algo que tenemos que entender es que nosotros no venimos a la iglesia a cambiar la iglesia. La iglesia es la novia de Jesucristo. La iglesia existe y se sostiene por Dios, no cambia. Les recordaré que el apóstol Pablo era un hombre de Dios y no estaba, hermanos, no se imaginen como aquel hombre airado que siempre estaba diciendo, a ver qué van a hacer estos para que yo los reprenda. ¿Qué hicieron ahora? Pero hermanos, ten por seguro que estaba atento a la obra que Dios le había dado. Y estaba atento y estaba dispuesto a reprender. Y las ovejas estaban dispuestas a escuchar. Pero muy importante esto, pero en ningún lugar, digamos, no vamos a ver en la Biblia, no vamos a ver en ningún otro lugar donde el apóstol vaya con tanta fuerza contra un grupo. ¿Por qué? Le estaban metiendo gol. Habían comenzado en la gracia y ahora estaban creyendo que las obras era lo que salvaba. De ninguna manera. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Vemos la reprensión del apóstol, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Porque hay algunos ahí que inquietan y pervierten. Fíjate, fíjate. Escucharon ahorita que el apóstol da una sentencia. Si alguien anuncia otro evangelio diferente a esa persona, este ángel, lo que sea maldito. ¿Sabe quién dijo lo mismo? Pero en sus términos, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dijo en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, con sus cánones, con sus credos, al final de esta sesión, dice, la Iglesia dice que si algún hombre afirma lo que una persona pueda decir, como dijeron los reformadores, acerca de la justificación solo por la fe, sea anatema. Entonces, la Iglesia Católica entendió que si alguien cambiaba la verdad, tenía que ser castigado, tenía que ser maldito. ¿Y ellos? No. Hermanos, ¿se dan cuenta que esta maldición es para cualquiera que predique otro evangelio? ¿Cualquiera que cambie las escrituras? Digamos, discúlpame, hay gente que ha estado en el ejército, y uno de los juramentos del ejército es que tienes que pelear contra enemigos foráneos o enemigos de casa. ¿Me escucharon bien? Sí, porque hay cosas que son incambiables. Hay cosas que no nos van a cambiar. Y sabemos que tenemos que saber estas cosas para saber cómo defendernos. Son cosas, no hay tierra en común en este punto. ¿Eres salvo por la fe en Cristo Jesús nada más o no lo eres? Gloria a Dios.
Pablo dice en el versículo 8 y 9 que si nosotros o un ángel del cielo predicamos otro evangelio diferente que el que hemos predicado, sea anatema. Pero fíjese que lo repite 8 y 9 y usa ese sentido judío de repetir las cosas. ¿Un ángel del cielo? No creemos que Pablo pensara que un ángel del cielo pudiera predicar otra cosa, pero sí un ángel del infierno. El apóstol está siendo tan enfático, está diciendo que tal vez se puedan negociar ciertas cosas, pero esta doctrina es tan importante, es tan básica, que no se puede negociar, aun que viniera un mismo ángel. Y fíjate lo que dice lo que está diciendo el apóstol. Está diciendo que si por estas puertas entra un ángel del cielo y hace milagros, y hace llover milagros, pero cambia algo de este evangelio, el apóstol está diciendo, ¿sabes qué? Agárralo del pelo y sácalo, porque va a podrir a los demás. Procuramos, hermanos, en una iglesia reformada que la verdad sea expuesta desde el púlpito. Y cada uno de ustedes es procurado que escuchen buena palabra de Dios. Las cosas no simplemente suceden, las cosas son planeadas, empezando por el Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros. Esto es inamovible. Hermanos, ¿tenemos alguna idea de cuánta presión tenía el apóstol Pablo? Digamos, ¿tenemos alguna idea de cuál? En esta posición del evangelio, en esta posición de ser salvo únicamente por la fe en Cristo Jesús, el apóstol Pablo estaba dispuesto a dividir la iglesia primitiva. ¿Te das cuenta de la importancia de eso? Y sí es cierto, no quiero cambiar. Comencé afirmando lo que los reformadores habían afirmado, pero ellos afirmaban lo que la Biblia dice. Muchos de ustedes dicen, no, pues es la opinión de... No, la Biblia afirma estas cuestiones, por eso nosotros la afirmamos. Fíjense lo que pasa aquí en Gálatas, en el siguiente capítulo. Fíjense, un versículo, un capítulo adelante está mal, ¿cómo se llama? La escritura está mal, digamos, el versículo está mal. Es Gálatas, capítulo 2, y el ¿cómo se llama? Sí, es 2:11, Gálatas 2:11. El hermano Pablo estaba dispuesto reprenderlos fuertemente por esta situación a la iglesia en Gálatas, y estaba dispuesto a dividir la iglesia por lo que él creía que era cierto, el evangelio. Pero fíjate lo que pasa en este capítulo, apenas en el siguiente capítulo. Pedro llega a Antioquía y dice algunas Biblias, la Biblia de las Américas dice, judíos y gentiles justificados por la fe. Cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir alguno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión y a los demás judíos. También se hicieron hipócritas con él, de modo que hasta Bernabé se dejó llevar por su hipocresía. En nuestra Sagrada Biblia, este evento está escrito para siempre.
hasta que lleguemos al cielo. Estas sagradas escrituras demuestran este hecho. Gracias a Dios, Pablo y Bernabé se arrepintieron y regresaron al conocimiento, regresaron a la base principal, que es la fe en Cristo Jesús. Somos salvos únicamente por gracia. Pero el apóstol estaba dispuesto a todo. Lo escuchamos todo el tiempo. Y fíjense, es muy importante. A veces, ay hermano, es que la doctrina divide. Es que estos son nuestros... No, escúchame. Hay cosas en las que tú puedes creer una cosa, yo puedo creer en el arrebatamiento, hay otro que no cree. Hay cosas, pero hay cosas como la fe en Cristo Jesús salvadora. Es único, inamovible, y tenemos que saber lo que los otros creen también. ¿Cómo defenderás tu punto si no sabes lo que los demás creen? No podemos tener un punto aquí en común en esta doctrina. Habrá personas en la Iglesia Católica Romana que a lo mejor han puesto su fe en Cristo Jesús y a lo mejor están justificados únicamente por Cristo Jesús. Pero si están confiando en la doctrina romana, no tienen esperanza, porque esta doctrina no es el Evangelio. Y eso es lo que dijo Lutero, aun cuando le iban a cortar la cabeza. Porque se pudo haber retractado. Lo llevaron a Worms. Revoco, arrepiéntete, recant, arrepiéntete de lo que afirmas, arrepiéntete de lo que dices. Fíjate lo que dijo él. Tenemos que admirar a Cristo Jesús. Solamente Él puede sostener a su iglesia en los momentos más oscuros. Realmente es difícil, hermanos, tal vez ustedes crean que es difícil ser creyente, ¿sí? Pero gracias a Cristo Jesús lo podemos lograr. ¿Es difícil estar sirviendo a una iglesia? Sí, es difícil. Gracias a Cristo Jesús lo podemos lograr. Debería haber deseo en todo creyente de acercarse a servir, porque gracias a Cristo Jesús lo podemos lograr. Fíjense lo que responde Lutero cuando le dicen: arrepiéntete. A menos que esté convencido por la Sagrada Escritura, por razón evidente, no puedo retractarme, porque mi mente, mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Y termina diciendo: Dios, ayúdame. Gloria a Dios. ¿Lo ayudó Dios? ¿Lo ayudó? Hermano, tenemos una Biblia en nuestras manos por la obra de Cristo Jesús, el que sostiene a su iglesia. ¿Cómo se llama? Como dicen los americanos, no middle ground aquí. No hay punto medio. No hay punto medio. Eres salvo únicamente por la fe en Cristo Jesús o no lo eres.